Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega Sad que todavía está ronquísimo, pero tiene todavía la fuerza para seguir adelante. Les agradezco mucho a los colegas que se han preocupado por mi salud, pero bueno, he intentado de todo. He intentado miel, he intentado manzanilla, he intentado eucalipto, he intentado Coca-Cola caliente, jengibre. No sé cuántas cosas he tratado de probar para mejorar mi voz, pero bueno, yo creo que va a ser algo que va a ir mejorando con el paso del tiempo. Bueno, no nos distraigamos más en eso. Vámonos directamente a la mesa más grande de los egos de los últimos días. Reunión entre Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Tuto Quiroga. Voy a leer el titular. Los candidatos a la presidencia Manfred, Samuel y Tuto se reúnen en Cochabamba. ¿Para qué? Pues bueno, para mí y otras personas que han visto el contenido real de esto, pues bueno, fue para una foto. Yo al menos mantengo eso. Y vamos a desarrollar justamente ese acuerdo, ese supuesto acuerdo que han firmado entre los tres y a ver qué alcances realmente tiene al respecto, ¿no? Se han sentado en Cochabamba para analizar la crisis económica, política y social que enfrenta Bolivia. Queremos que se lleven a cabo las elecciones del 17 de agosto, expresaron. Como se los había repetido hace muchas ocasiones anteriores, esta es la última oportunidad para Samuel Doria Medina, para Tuto Quiroga, y en especial para Manfred Reyes Villa, de todavía ser considerados como candidatos para presidente en un proceso electoral. Es la última oportunidad. Yo no veo a Manfred Reyes Villa postulando para el 2030, porque para las elecciones de 2025 actualmente se lo nota muy desgastado. El capitán Manfred Reyes Villa no es el mismo capitán del 2002, de las elecciones de 2002, de la media luna del 2007, obviamente, y voy a aumentarle un poquito. Por lo tanto, no muestra ya esa convicción, esa fuerza, etcétera. Es un poquito más pasivo. Tal vez va a pasar, y lo han visto seguramente también ustedes en notas de prensa, videos, noticias, etcétera, que Manfred está más como un actor de articulación, como el que ya lo había hecho Carlos Mesa cuando se había hecho este bloque de unidad, ¿no? Entonces yo lo voy a ver a Manfred Reyes Villa en esa discusión. Actualmente, los que realmente tienen un poquito más de chance, llamémoslo así, es Doria Medina y Tuto Quiroga, pero bueno, los pusieron justo frente a frente para que se vayan midiendo también los egos, ¿no? Y obviamente es la última oportunidad, porque ustedes imagínense un Doria Medina que pueda postular para las elecciones de 2030, ya va a ser hasta ridículo volverlo a ver, creo que por quinta vez consecutiva. Y el caso de Jorge Tuto Quiroga, que seguramente, si es que se postula para las siguientes elecciones, no va a tener tampoco ni partido político. Va a volver a prestarse sigla, va a volver a hacer lo mismo. Ya va a ser irrisorio. Por eso esta es la última oportunidad y tienen que demostrar justamente a la población de que no están olvidados, de que todavía son vigentes. Esa es al menos la conclusión que yo saco de esta reunión, como queramos llamarla así. Podían haberlo hecho por Zoom y hubiera sido exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a ir viendo también, por ejemplo, otro de los candidatos, o por lo menos como él se hace llamar, precandidato Jaime Dun, que ha sido también invitado a la reunión, y esta fue la respuesta que dio Jaime Dun. Me había olvidado los audífonos de podcast, los cascos que todos tienen que tener porque a huevo, pero bueno, escuchemos el mensaje de Jaime Dun. Quiero agradecer al capitán Manfred Reyes Villa por habernos invitado a una reunión de precandidatos en la ciudad de Cochabamba. Pero debo decir que no podemos participar de una reunión en que la unidad no sea el centro de la discusión. No estamos para una foto, un comunicado genérico con quejas en contra del gobierno o del movimiento al socialismo. Urge en realidad un debate transparente de ideas para ofrecer un camino nuevo que de verdad saque a Bolivia de la crisis. El objetivo final no es salir del gobierno del MAS para seguir con las mismas políticas. Nosotros proponemos desmantelar un sistema añejo que impide los cambios profundos que Bolivia necesita. Solo cambiando el sistema con ideas liberales
podremos devolverle el poder a los ciudadanos y reencaminar a Bolivia por el camino de la democracia, de la libertad y de la riqueza. Completamente de acuerdo con Jaime Dunn. Efectivamente, si queremos cambiar realmente este país, se tienen que cambiar estructuras, se tienen que cambiar incluso prácticas, se tiene que cambiar incluso la idea de cómo se puede salir de esta crisis, ¿no? Y vamos a ver justamente el documento que han firmado estos tres caballeros, que justamente forman parte de ese sistema político, de esa oposición funcional al movimiento del socialismo de los últimos 25 años. ¿Me entienden? Perdón, de los últimos 20 años. Entonces, no puede haber renovación con las mismas ideas, con las mismas prácticas, etc. Y justamente el acuerdo que han firmado va de la mano de ese tipo de propuestas que dudo mucho que sean soluciones estructurales al problema que estamos viviendo. Y hay que hacerle entender también a la gente, y esto es importante que ustedes lo conversen, ya sea con familiares, amigos, etcétera, que no estén muy metidos en el análisis político profundo, en el análisis económico también, en el análisis social sobre todo, de que la gente tiene una falsa esperanza, y voy a tomar mucho cuidado con esto, de que el 17 de agosto, con su bolígrafo marcando la papeleta, se van a solucionar los problemas del país. Y no, todos los candidatos, todos los políticos, todas las personas incluso que nos hacemos eco de esto, hay que ser bien claros con la población y decirles de que no, esta crisis es estructural y no va a durar los 100 días de Samuel Doria Medina, no van a durar los 45 de Rodrigo Paz, no van a durar tampoco, no sé, 4 o 5 meses, póngale el número que ustedes quieran. Es una crisis estructural que por lo menos va a arrastrarnos los próximos, me atrevo a decir, hasta 2 años de austeridad. El día de hoy, por ejemplo, leí una noticia, no la encontré por ningún lugar, pero la vi en redes sociales, donde solamente en la ciudad de La Paz se calcula que al menos 10,000 estudiantes de nivel secundario han abandonado sus estudios de bachillerato, de salir del colegio, ¿no? De secundaria. ¿Por qué? Porque básicamente la gente va a optar justamente por ingresar al mercado laboral para agarrar lo que haya. Y trabajos subcalificados, no sé, albañilería, algún tipo de trabajo un poquito más que requiera no tanta preparación académica. Necesitan ingresar justamente al mercado laboral lo más antes posible. ¿Eso qué se va a traducir? En que, por ejemplo, las matriculaciones en universidades van a bajar horriblemente en los próximos años. La capacitación técnica tal vez vaya a ser la respuesta inmediata. Entonces, todo ese tipo de elementos van a ir también jugando dentro de esa crisis estructural que vamos a vivir, y yo apunto a los próximos 2 años. Y va a depender también mucho de la capacidad del gobierno que sea elegido y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de cómo van a acordar justamente aprobación de leyes, financiamiento, lo que ustedes quieran, de la manera más madura posible, y que no tengamos chistes como lo que hemos tenido en los últimos 4 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero sigamos avanzando. Cuando yo veía la foto, hice un paralelismo casi exacto a esa foto mítica de Luis Arce cuando quiso esperar a Evo Morales el año pasado, el 20 de septiembre concretamente, donde no había nada de fondo. Y vamos a ver justamente ahora qué es lo que planteaba los candidatos de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, los clásicos. Vamos a llamarle los candidatos clásicos. Y bueno, ¿qué se puede rescatar al respecto, no? Este otro titular, Tuto, Manfred y Samuel, acuerdan pedido de aprobación de créditos y hablan sobre un bloque. Nuevamente, aprobación de créditos. Tuto Quiroga tiene esa idea, Samuel Doria Medina tiene esa idea, Manfred tiene igual esa idea de créditos, es más, ofreciendo el litio antes de siquiera tratar de tener un proyecto real sobre qué es lo que se va a hacer con el litio. Entonces los tres están bajo esa misma línea. Otro titular,
Y esto, por ejemplo, salió el día de hoy. Manfred, tras reunión con Tuto y Samuel, ninguno se bajará, solo habrá unidad para buscar la gobernabilidad. Ha habido gente, no sé quién les ha hecho creer, de que si se reunían estos tres personajes, alguien se iba a bajar. O sea, ni siquiera Manfred Reyes Villa, ni siquiera Tuto ni Samuel se van a bajar. Imposible que se bajen, porque el 7-8% que mantiene Manfred Reyes Villa le asegura la sigla política número 1 y le asegura también negociar, como él bien lo dice, en la Asamblea Legislativa para buscar gobernabilidad. Van a volver tal vez esos pactos de los años 80, 90, inicios de los 2000, y obviamente tener un pequeño espacio en la Asamblea Legislativa te permite negociar justamente esa gobernabilidad que tanto reclaman. Y repito nuevamente, dudo mucho de que alguno de ellos se baje. Así que no sé quién les habrá hecho creer, porque he escuchado muchas voces de que pensaban de que en esta reunión alguno de ellos iba a bajar. Y nadie se va a bajar de acá. Nadie se va a bajar hasta el último momento. Pero bueno, vayamos ya analizando punto por punto de este acuerdo entre Tuto, Manfred y Samuel Doria Medina respecto a lo que está pasando en el país de cara a las elecciones del 17 de agosto. Porque repito, para estos tres personajes es imperativo de que haya elecciones, porque puede ser la única manera que ellos ven, al menos, y lo declaran también en el documento, de poder tener protagonismo sobre todo, y sobre todo de tener la fórmula para salir de la crisis. Leámoslo. Compromiso público por el bien común de Bolivia. Número 1. Defender y hacer respetar el orden constitucional, garantizando la independencia de los órganos del Estado, el pluralismo político, el sufragio libre y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. Te dice qué quieren hacer, pero no te dicen cómo tampoco hacerlo. ¿Cómo puedes defender y hacer respetar el orden constitucional si ellos son solamente precandidatos? Quien debería haber estado, y bueno, pueden cuestionarlo tal vez eso, pero tal vez debería tener también un nivel de participación, es el actual gobierno, que supuestamente es enemigo de Evo Morales y supuestamente quiere que haya elecciones este 17 de agosto. Porque al final del día, para defender y hacer respetar el orden constitucional, ¿quién mejor que el mismo gobierno actualmente? ¿Qué pueden hacer estos tres personajes al respecto? Más que unirse, y no lo van a hacer. ¿Me entienden? Punto número 1. Punto número 2. Considerar las elecciones generales de 2025. Considerar, ojito, ahora vamos a ver esto, la única salida pacífica y democrática a la crisis del país. Efectivamente, pacífica y democrática. Pero lo hemos discutido acá en el canal, en otros comentarios, etc. No es la única salida. Y ustedes saben cuál es la otra salida, que incluso puede llegar a ser más efectiva. Pero va a depender quién se puede apropiar y capitalizar justamente esa otra salida. Y hay otro personaje que empieza con Evo y apellida Morales, que sabe capitalizar también cuando hay conflictos de este tipo. Ahí cuidado. Exigir que se desarrollen sin interferencias judiciales, de forma transparente, con acceso equitativo de todos y todas y con supervisión nacional e internacional efectiva. Acá, por ejemplo, cuando toca el tema de se desarrollen sin interferencias judiciales, aquí yo tengo dos comentarios que hacer. Número 1, ¿se acuerdan de ese tipo, Beckhauser, que lanzó incluso amenazas diciendo: me los voy a bajar a todos, voy a bajarme a todos los partidos políticos porque todos tienen paja que les pise? Es decir, queremos estar en un estado que cumple las leyes, lo que tú quieras, pero concretamente para las elecciones, que es lo único que les interesa a estos sujetos y es el único momento donde realmente aparecen, porque después los 5 años desaparecen por completo. Solamente quieren que el sistema judicial no intervenga en las elecciones porque a ellos les conviene. ¿Y qué pasa cuando pasaron los últimos 5 años? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde reclamaron básicamente eso?
No, no lo hubo. Número 3, preservar la paz social. No sé qué entenderán por paz social, pero bueno, la convivencia democrática, rechazando toda forma de violencia, intimidación o coerción política, incluyendo bloqueos, amenazas o intentos de alterar el proceso electoral por vías de hecho. Aquí yo no sé por qué no nombran Evo Morales y le ponen nombre y apellido a las cosas. El día de hoy igual, al momento que estaba preparando este video, estaba viendo una entrevista que le realizaba Jimena Antelo a Doria Medina. Dos veces le pregunta, y ustedes pueden ver el video porque seguramente está en el mismo canal de YouTube de No Mentiras. Dos veces Jimena Antelo le pregunta a Samuel Doria Medina qué va a hacer si es que él llega al gobierno y tiene todavía un Evo Morales que lo va a hostigar desde el día 1. Y Samuel Doria Medina no se atreve a responder qué es lo que va a hacer. Ahí ya te habla de un gobierno que no está dispuesto a perder votos en campaña electoral para decir realmente lo que debe y necesita hacer. Ahí se los dejo. Número 5, y este me llama mucho la atención y es con el que más reclamo. Instar, exigir, reclamar, lo que tú quieras, al Tribunal Supremo Electoral a convocar a la brevedad posible a todos los órganos del Estado y a todos los candidatos presidenciales a una reunión para reafirmar la convocatoria de elecciones y la vigencia del Estado Democrático de Derecho. Jalada de orejas al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral ya se ha pronunciado. Vocales del Tribunal Supremo Electoral instalarán sala plena este martes, día de hoy, en la ciudad de La Paz. ¿Para qué? Se prevé que este martes los vocales analicen. Puede que sí, puede que no. La realización de una nueva cumbre multipartidaria e interinstitucional para garantizar el proceso electoral. Cuando yo leí este titular, automáticamente se me venía a la mente lo que pasó en junio-julio del año pasado. Organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral acuerdan suspender primarias en Bolivia. ¿Dónde se ha visto que el Tribunal Supremo Electoral, que el órgano electoral, un poder más del Estado, sobre todo en este Estado plurinacional de Bolivia, pueda acordar con organizaciones políticas que supuestamente él lo supervisa, a anular un proceso que era fundamental para que no tengamos estas burreras básicamente y hubiera habido justamente un candidato único de oposición? Pero no, el TCE suspendió las primarias. El verdadero sentido de las primarias, de realmente ver qué partidos, si existía estructura partidaria, si existía también candidatos que puedan reunir justamente un electorado en base a propuestas, proyectos, etc. Y no te lancen una encuesta de Samuel Doria Medina entre marzo y abril, creo, y que ese bloque de unidad se caiga por sí mismo. Por eso eran importantes las primarias, pero no, el Tribunal Supremo Electoral por no tener ese carácter, porque es básicamente falta de carácter, de decirles a las organizaciones políticas: estas son las reglas, estos son los acuerdos, y estamos a un año exactamente, porque esto fue en julio del año pasado, concretamente a un año de realizarse las elecciones más importantes de los últimos años. Y estas son las normativas, estas son las reglas del juego que tienen que presentar, etcétera. Y por no quedarse sin partidos políticos que participen de su supuesto proceso electoral democrático, acordó con las organizaciones políticas. Es como si, digamos, el papá negociara con los hijos qué se va a hacer con el dinero que gana y trabaja el padre. No sé qué otro ejemplo puedan escoger en todo caso. A mí me parece lamentable la situación del Tribunal Supremo Electoral. Y es más, como yo se los había dicho, hace tiempo compré un libro. He tratado de buscarlo en digital para podérselos facilitar a quienes quisieran leerlo también, pero no lo he encontrado. Lamentablemente este tipo de libros son un poquito más complicados de encontrar en digital. Hay que nomás conseguirlo en físico.
Elecciones peligrosas de Salvador Romero, de la editorial Plural, ¿no? Me encanta. Este texto te relata lo que realmente ha pasado en las elecciones de 2020 y lo que se ha querido mostrar en ese proceso electoral, que ya de por sí era cuestionable. No se olviden, señoras y señores, que estamos viniendo de un proceso electoral de 2019 que no ha pasado casi ni 5 años. Ojo, bueno, ya han pasado más de 5 años, pero donde tenías un padrón electoral viciado, tenías un TREP que al final del día fue por gana y gusto, y tuviste serias denuncias de manipulación del voto. Si no quieren llamarlo fraude, llámenle manipulación del voto. Y en esas condiciones, con ese mismo padrón electoral, con esas mismas reglas, con ese mismo todo, se ha ido a votar en 2020. Y por eso tienes una sigla política y un candidato como Luis Arce, con el supuesto 55%, que ahí hay que discutir si ha sido o no fraude, pero tienes ese tipo de figuras que no te duran ni 5 años. Ahora imagínense ustedes si es que bajo esas mismas reglas, ese mismo mecanismo de funcionamiento, etcétera, se elige un presidente que, como dicen las encuestas de Unitel, yo sé que a ustedes no les gustan las encuestas de Unitel, pero para tomar una referencia, no tienes un candidato que sobrepase el 40% de apoyo electoral. ¿Qué tipo de gobierno te espera? Tengo que recordarles lo que pasó en enero del 2002. En las elecciones de 2002. Y la supuesta guerra del gas, que en realidad fue un golpe de estado al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Exhortar a la Asamblea Legislativa que posibilite y agilice la aprobación de créditos para garantizar la importación de bienes esenciales. O sea, y aquí me sorprende que Samuel Doria Medina lo haya firmado, porque como les había dicho en el anterior video donde analizábamos el plan de Samuel ya está contando con los créditos que están parados justamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacer su plan de 100 días, carajo. Me sorprende que Samuel haya firmado esto, porque ya están jugando con la plata que él ha comprometido para sus 100 días, ojo. No sé qué pasará. Y no sé por qué no le exhortan más bien a la Asamblea Legislativa que posibilite y agilice la aprobación de créditos para garantizar las elecciones del 17 de agosto. No sé nada todavía si va a haber voto en el exterior o no, porque tenía que haber crédito y no sé si se han desembolsado, no sé si realmente todavía va a haber voto en el exterior, porque muchas personas ya se han ido del país. Y eso no, muy pocos lo saben, ¿no? Y esas personas van a poder votar por los que se quedaron todavía acá. Tampoco sé nada sobre la aprobación de créditos para la financiación del TREP, porque supuestamente este año va a volver a haber TREP. Para quienes no lo sepan, el TREP es el sistema de transmisión rápida de elecciones. La P no me acuerdo qué significaba, pero era justamente este detalle que nos hizo notar de que los resultados de boca de urna y el TREP no podían diferir tanto. Y es lo que el Tribunal Supremo Electoral, cuando estaba María Eugenia Choque y los vocales, ellos nos dijeron de que no, el TREP no es vinculante. Efectivamente no es vinculante, pero no puede haber una diferencia tan abrupta entre el TREP y el conteo oficial. No debería haber una diferencia tan abrupta de 20 puntos. Lo mismo pasa con los resultados de las encuestas de CSMOR y Ipsos, etcétera, que te dicen no. Y eso es lo que más se les reclama justamente a estas encuestadoras, de que en 2020 te decían de que podía haber una segunda vuelta, porque si bien se sabía de que Luis Arce estaba con un 35%, no sé, y Carlos Mesa estaba con un 28%, de la noche a la mañana te sale de que no, Luis Arce ganó con el 55% y Carlos Mesa nunca pasó de ese 30%. Ahí se las dejo también. Número 7. Asegurar en caso de ser electos, escuchen esto,
asegurar en caso de ser electos. ¿Los tres van a ser electos o van a formar una coalición nuevamente? Entre los tres nomás, obviamente. La convocatoria de un amplio proceso de reconstrucción institucional que permita restaurar el Estado de Derecho, reformar el sistema judicial, garantizar la seguridad jurídica y reencauzar el desarrollo nacional en un marco de libertad y legalidad. Como les digo, es muy bonito lo que se plantea, pero ninguna de estas cosas la población en general va a estar interesada en saber o pedir todavía, porque desde día 1 le van a exigir resultados al gobierno que entre. Y gobierno que entre, que no aplique un ajuste estructural, que no sea gradual, sino sea de shock, que sea de golpe, no golpe de Estado, como les gusta llamar a los socialistas izquierdistas, ¿no? Sino un efecto shock que de la noche a la mañana, entre comillas, se pueda solucionar realmente el problema estructural de fondo. Váyanse al diablo. Un ajuste gradual lo único que va a hacer es que los precios tiendan igual hacia el infinito como está tendiendo como está la tendencia actualmente. Pero bueno. Los firmantes de este acuerdo expresan plena disposición, etcétera. Bolivia, 8 de junio. La fotito que se tomaron. Y bueno, pues ahí quedó. Ahí quedó. Quería leerles también esta noticia. Andrónico se suma a la iniciativa de una cumbre de órganos del Estado para garantizar la democracia. Es que está en sus manos. Como presidente de la Asamblea Legislativa, ya que David Choquehuanca no aparece. David Choquehuanca es el peor vicepresidente de la historia, yo me apunto a decir eso. Totalmente ausente, totalmente demagógico, un desastre como persona y como político sobre todo. Pues bueno, tiene que salir Andrónico Rodríguez, que está en sus manos al final del día. ¿Qué es lo que va a pasar con el proceso electoral? Porque también tiene tuición, tiene poder de acción al ser el presidente del Senado y en consecuencia ser el presidente de la Asamblea Legislativa, en ausencia de David Choquehuanca, obviamente. De este hombre va a depender mucho si va a haber elecciones o no también. Conclusión, ni a Andrónico, ni a Evo, ni a Arce le conviene que haya elecciones en este preciso momento. Y eso lo he recogido porque una seguidora del canal me recomendaba este video. O bueno, me sugería ver este video que se llama Se vienen las elecciones más picantes de la historia en Bolivia, donde un grupo de 3 argentinos al menos se tratan de interesar en lo que está pasando en nuestro país, que al final del día igual afecta directa o indirectamente al país vecino de Argentina. Y dentro de las conclusiones que sacaban, que dentro de toda la paja que hablaron, bueno, al menos por lo menos trató de entender un poquito desde su realidad lo que está pasando en Bolivia, mencionaba algo relevante, ¿no? Ni a Evo, ni a Arce, ni a Andrónico le conviene que hayan elecciones. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa línea. No les conviene que haya elecciones porque número uno, Luis Arce pierde la personería jurídica si es que va con Del Castillo. Andrónico no tiene la estructura necesaria que te podría ofrecer el movimiento socialismo porque está yendo con el MTS, un partido con amplia representación, sobre todo en el occidente del país. No sé qué tanto tenga en el oriente, que el movimiento socialismo sí ha trabajado en ello. Y obviamente Evo Morales, porque no tiene ni sigla, no está habilitado, pesa sobre él una sentencia constitucional. Entonces a ninguno de los tres les conviene de que alguno de estos suba al poder. A pesar de que puedan negociar después, no es el objetivo final. Y es lo que hay. Entonces, el acuerdo que han firmado estos caballeros solamente fue para la foto. Al menos yo lo entiendo así. No hay acciones concretas, no hay decir, queremos alcanzar este objetivo, esta es la táctica, esta es la estrategia y estas son las acciones. Por eso solamente una hoja. Y es una hoja que seguramente lo han debido hacer ese momento. Tal vez incluso le han pedido a ChatGPT que se los haga. Pero bueno, es una intención al menos, ¿no?
de intenciones no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Es lo bueno. Y quería cerrar el video del día de hoy con una entrevista que hace el medio Red 1 al precandidato Jaime Dun respecto a su inscripción, que como yo se los había dicho en un anterior video, tenía hasta el 9 de junio para presentar fotografía, diseño de franja, etc. Pero parece ser, y también lo vi en otro medio de comunicación, de que hasta la semana siguiente recién se va a oficializar la inscripción formal de Jaime Dun. Pero escuchemos este videito, por favor, ya para cerrar. En el territorio nacional, Jaime Dun está en el Tribunal Electoral, llegó hasta el Tribunal Electoral Jaime Dun para presentar sus papeles. Recordemos que él no había inscrito su candidatura, mucha gente estaba en la duda, obviamente si la iba a lograr inscribir, tenía plazo, tenía tiempo todavía. El candidato que habían inscrito, en este caso, tenía que renunciar para que él pueda inscribir su candidatura. Era como una movida, digamos, política, hasta que él logre contar con la solvencia fiscal, que era el documento que le faltaba a Juan Carlos para poder inscribirse. Pero ya estamos en este momento en el Tribunal Supremo Electoral nosotros para ver qué pasa con Jaime Dun, si está presentando la documentación a esta hora de la noche. Daril, buenas noches y bienvenido, por favor, adelante. Cecilia, Juan Carlos, muy buenas noches. Así, aquí en puertas del Tribunal Supremo Electoral nos encontramos con el señor Jaime Dun, justamente candidato de NGP. Don Jaime, por favor, se nos puede comentar, ¿ha entregado los documentos? Cecilia, Juan Carlos, ¿está escuchando? Muy buenas noches, Cecilia, Juan Carlos. Bueno, comentarles que como ustedes saben, y he sido muy insistente y hemos estado aclarando constantemente en los medios de prensa el procedimiento que sigue mi candidatura. No es la estándar, no es la normal, donde se presentaba el 19 de mayo las carpetas y el 6 de junio salía de la lista de habilitados e inhabilitados. Mi caso va bajo la ley 026, en su artículo 108, bajo otro procedimiento, que en realidad el plazo fenece el 3 de julio. Por supuesto, no vamos a esperar al 3 de julio. Aclararles de que sí, hoy día ha habido la presentación del tema de fotografía, pero el tema de documentación está todavía en proceso y esperamos hacerlo en los próximos días. Jaime, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, Fidel Tapia, que apareció inscrito oficialmente después del plazo que venció, ¿renunció ya a la candidatura? ¿Se dio todo ese mecanismo, ese procedimiento? A ver si nos puede informar. No, quiero aclarar que ese procedimiento está todavía en curso en el marco de la ley y los reglamentos. Eso se va a hacer en los siguientes días. Hoy día lo que se ha hecho es simplemente la presentación de la fotografía como marca el calendario electoral, y evidentemente esa decisión se ha tenido que tomar para evitar el tema de preclusión y no tener problemas más adelante. Entonces, También aclarar, porque debemos ser claros y transparentes, yo estoy aquí en la puerta del Tribunal Electoral porque justamente pasaba casualmente camino a mi residencia y pues los compañeros de la prensa me ubicaron y me pidieron que venga a hacer algunas aclaraciones, y lo estoy haciendo con toda la transparencia y más bien poder aclarar cualquier duda que haya, Juan Carlos. ¿Cuándo va a tener los documentos, Jaime, listos? Hablamos de la solvencia fiscal, que entiendo que es lo que le falta para poder cambiar la candidatura, es decir, la renuncia, viabilizar la renuncia a Fidel Tapia y que usted pueda inscribir su candidatura. Y dos, ¿qué fotografías presentaron? ¿La suya? Bueno, primero aclarar, estimada Cecilia, que el día de hoy, o comunicar que el día de hoy se ha terminado con los juzgados todos los procedimientos necesarios para que sean los juzgados los que emitan las aclaraciones respecto a esas notificaciones y errores que habían en mi solvencia fiscal. Esa información tendría que ser remitida a partir del día de mañana por los juzgados a la Contraloría General, y esperaríamos en los próximos días que salga la solvencia fiscal sin ningún tipo de observación. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema de la fotografía, hemos visto por conveniente, con el asesoramiento legal correspondiente, la presentación de mi fotografía, y como digo, aclarando que yo estoy en el procedimiento que va hasta el 3 de julio, pero que se arreglaría y se formalizaría en los próximos días. Claro,
eso, Jaime, si nos puede aclarar, porque hoy vence este plazo, ¿verdad? El tribunal acepta hasta hoy quién va a ir en la fotografía, en la papeleta. Correcto. Y claro, los colores y la franja y todo aquello. Uno se pregunta, claro, si le pregunta a la gente del tribunal electoral, quien está inscrito oficialmente es el señor Tapia. Entonces, ¿no va a haber ahí un problema más adelante o se puede cambiar esa foto? Bueno, primero aclarar que hasta el 3 de julio entendemos que sí van a haber cambios de fotografías también, que es lo razonable. Es más, entenderíamos que hay una fecha intermedia que es el 18 de junio, otra fecha también. Creo que va a ser necesario que el mismo Tribunal Supremo Electoral haga ciertas aclaraciones de por qué hay plazos al 18 de junio y al 3 de julio, pero la fotografía está mucho más adelantada. Entendemos que hay cambios de fotografía que se van a poder hacer en el intermedio también. No me queda claro, la verdad es, no voy a decir que lo sé con certeza. El asesoramiento legal aquí es fundamental, de por qué se tiene estas fechas, ¿no es cierto?, adelantadas, cuando en realidad hay plazos que son mucho más adelante de acuerdo al calendario electoral. Entendemos también que algunas, la inclusión de fotografías más adelante ya tiene que venir también con una resolución de sala plena, y justamente para evitar eso es que el asesoramiento legal nos ha aconsejado la presentación de la fotografía el día de hoy, y eso se habría hecho en realidad en horas de la mañana. Bien, Jaime, una última consulta, si me permite. Usted se ha debido enterar de la reunión del señor Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga en Cochabamba el fin de semana. ¿Le hubiera gustado participar a usted de ese encuentro o no? Bueno, primero aclarar que yo estuve invitado, agradecí mucho la invitación del capitán Reyes Villa para esa reunión. Estuvimos en contacto, por supuesto, con los asesores de Reyes Villa. Se nos hizo llegar un pronunciamiento borrador que iba a ser el que iba a salir producto de la reunión, y habiendo revisado ese borrador es que hicimos nosotros algunas sugerencias y decidimos no participar. Primero porque el documento en ningún lugar hablaba de la unidad. Para nosotros era fundamental que se trate la unidad de la oposición, y se decidió no tratar ese tema. Eso fue una de las razones principales. La otra razón fue de que el tratar, por ejemplo, la seguridad o garantizar la realización de las elecciones y la seguridad de todos los procedimientos necesarios para las elecciones, y por supuesto temas de seguridad ciudadana y terminar con los bloqueos y otros temas que son muy importantes, especialmente para la ciudad de Cochabamba, son temas que nosotros vimos que para que se traten estén presentes representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del órgano electoral, etcétera, etcétera, porque nosotros como precandidatos que pidamos seguridad para las elecciones o garanticemos la seguridad de las elecciones no es algo que podemos hacer nosotros. Entonces también habíamos sugerido que en realidad se realice esa cumbre del domingo con la presencia de los otros poderes del Estado, o con todos los poderes del Estado necesarios, incluyendo los candidatos. Y como vimos que eso no iba a ser posible, vimos que no era necesario asistir a esa reunión por las dos razones que les digo, pero hemos visto con mucho agrado de que se ha incluido el punto de hacer una cumbre con todos los otros participantes que pueden tomar decisiones y pueden realmente garantizar las elecciones y la seguridad de los ciudadanos bolivianos. Entonces hemos visto con mucho agrado de que se haya incluido ese punto de convocar a esa cumbre, a la que esperamos ser invitados y poder participar también. Jaime, le queremos agradecer por el diálogo esta noche aquí en el programa. Esperaremos las novedades también. Bueno, ahí tenía la respuesta de Jaime Dun, 9 minutitos concretamente de respecto a qué es lo que está pasando con su inscripción. Ahí tienen la respuesta. ¿Qué fotografía se ha presentado? Bueno, supuestamente se tiene plazo hasta el 3 de julio, pero es que vuelvo al punto, estimados colegas. Obviamente es el candidato que incomoda sobre todo a la oposición funcional al movimiento al socialismo y al mismo movimiento al socialismo y sus ramificaciones. Entonces, y teniendo un movimiento al socialismo que tiene control o influencia directa sobre los demás órganos del Estado, obviamente hay que estar dos pasos delante de.
y Dios no quiera que pasen más novedades malas con la candidatura de Jaime Dun. Esperamos que así sea, porque nuevamente, como les digo, sí, para mí Jaime Dun tiene ese respaldo, ese apoyo y esa convicción de la cual yo me estoy animando y puedo poner todavía en mi confianza y depositar mi voto en él, porque yo pensaba votar nulo al final del día, es porque es el único que te habla las cosas que los demás no quieren escuchar o que no están dispuestos a mencionar en su discurso político. Solamente por eso. No sé por qué a Samuel Doria Medina siempre lo está tapando a la 7up, hasta en eso es que hincha el querido Samu. Pero bueno, estimados colegas, ese fue el video del día de hoy, justamente. Muchísimas gracias a todos por haber seguido el video el día de hoy también. Veamos qué es lo que pasa en los siguientes días. Veamos si realmente los vocales al final del día, después de reunirse y tomar unas salteñitas, un refresquito, lo que ustedes quieran, hacen esa nueva cumbre multipartidaria y veamos cuáles van a ser los resultados, ¿no? Nuevamente mi reclamo al Tribunal Supremo Electoral no va a cesar, porque desde hace más de 5 años están arrastrando errores, y qué casualidad que en el año del Bicentenario toda esa acumulación de irresponsabilidad, de inacción, de haberse rascado básicamente, nos va a cobrar factura a todos los bolivianos. Así sin más, estimados colegas, yo me despido, no sin antes mostrarle una de mis últimas adquisiciones. Yo sé que ustedes me van a matar por esto, pero al final del día para mí es importante también ver la otra cara de la moneda y sobre todo entender la psique de quienes han estado detrás de lo que ellos llaman golpe de Estado. Democracia interrumpida, crisis de Estado, gobierno de facto en Bolivia, Julio Peñalosa Breten, ensayo, segunda edición, texto publicado y financiado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué compré ese texto? Porque tiene algunos pasajes que al menos me interesan para terminar de armar sobre todo el relato que hay detrás de los casos de Sencat y Sacaba y la transición hacia ese acuerdo de pacificación que ya es parte del último video de la crisis de 2019, ¿no? Yo sé que no debería mancharme mucho las manos sobre todo y los ojos y la mente de tanta discurso político, porque al final del día el simple hecho de usar gobierno de facto en Bolivia en la portada y todo lo que representa, pero al final del día, estimados colegas, hay que ver cuál es el pensamiento que tienen detrás, y a veces se puede aprender mucho y a veces puedes incluso reafirmar las teorías que tú tenías, que también te sirven para eso. Bueno, eso sería todo, estimados colegas. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta luego.